Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula de física. Me presento nuevamente, mi nombre es Germán Montenegro y conjunto a Juan Bello vamos a hablarles sobre óptica, en este caso, espejos. Los objetivos de aprendizaje de esta cápsula son conocer la clasificación de espejos, conocer rayos notables en espejos planos y curvos y comprender la formación de imágenes en espejos curvos. Espejos. La definición de espejo se entiende como toda superficie por la cual se produce una reflexión regular. Y tenemos este esquema donde podemos subdividir el espejo. Tenemos un espejo plano y un espejo curvo. Y los curvos se dividen tanto en cóncavo como en convexo. Tipos de reflexión. Si bien recuerdan de la clase de luz anteriormente, cuando nosotros incidimos un rayo sobre una superficie, en este caso va a ser un espejo, y se refleja, voy a tener que mi ángulo de incidencia es igual a mi ángulo de reflejado. Eso es una ley que siempre se cumple. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos una reflexión difusa en el caso que la superficie no sea lisa como esta? Uno podría decir, no voy a generar el ángulo de incidencia igual reflejado. Si bien acá lo que cambia es la posición de la normal. La normal no se encuentra de la misma manera perpendicular acá, sino va a ser perpendicular a las irregularidades que existen en la superficie. Por ende, va a seguir existiendo esta ley de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Por ende, recordar, la ley de reflexión se va a cumplir tanto en una superficie especular lisa como en una superficie rugosa. Siempre se va a cumplir. Espejo plano. En un espejo plano, cuando nosotros que es el espejo que más tenemos en la cotidianidad, nos vamos a fijar de las siguientes características. Va a ser de igual tamaño hacia nosotros. La distancia en que se genera el espejo con nosotros es la misma distancia que se genera desde el espejo hacia la imagen que estamos generando en el dicho espejo. La imagen va a ser virtual y va a ser derecha. Demostración experimental. En algunas ferias, que es muy común ver, hay muchos espejos colocados formando ángulos entre sí y uno puede ver muchas imágenes en esos espejos. Esto se cumple por esta ecuación matemática que nos dice que n, dado que es el número de imagen, es igual a 360 grados menos alfa partido en alfa. Ángulos serán conformados de entre sí por los dos espejos planos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos dos espejos puestos en paralelo, no tendríamos un ángulo entre sí. Entonces tendríamos 360 menos alfa partido en alfa. Abajo va a quedar un número dividido por cero, y eso está indefinido, que en este caso sería infinito. Por eso, cuando nosotros colocamos dos espejos en paralelos y nosotros en medio, vamos a ver que se forman infinitas imágenes. Si nosotros vamos cambiando el ángulo, juntando estos dos espejos, vamos a tener diferentes situaciones. Ya sea el caso, si generamos un ángulo de 180 grados, vamos a tener que 360 menos 180 es 180 partido en 180 es igual a una imagen. Eso significa que los dos espejos están contiguos entre sí, que no se va a generar un ángulo diferente a 180 o menor. Ahora, en la clasificación de espejos cóncavos o convergentes y espejos convexos o divergentes. En esta imagen se puede ver a una mujer que se está maquillando y si se fijan, su ojo se ve muy grande a comparación a cómo es. Esto ocurre por el tipo de imagen que se puede formar en este espejo, que lo vamos a ir más adelante, pero adelantando, es que es una imagen virtual y de mayor tamaño, porque es más grande que el ojo normal. ¿Ya? En el espejo convexo divergente va a ser diferente este caso. Siempre voy a generar una imagen más pequeña. Eso ocurre, por ejemplo, en los espejos para ver hacia los lados en los autos y vemos el auto que está hacia atrás de nosotros, que es a ver un auto menor al tamaño original.
elementos de un espejo esférico. Siempre es bueno saber la definición sobre todos estos elementos que nos van a indicar en los ejercicios. Entonces tenemos el centro de curvatura. Si nosotros vemos este espejo, que en este caso sería un espejo cóncavo, ya que tiene la superficie lisa hacia adentro, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros extendemos todo este espejo se hace una circunferencia. Y este centro del espejo va a corresponder al centro de esta circunferencia. ¿Ya? El foco es la mitad de la distancia del centro de curvatura que hay hasta el vértice. El vértice es el punto medio de este espejo que, que todo tiene relación con el eje principal. Acá tenemos el foco que ya se mencionó, el vértice y el eje principal. Ahora los voy a dejar con mi compañero Juan Bello. Ya, yo les explicaré los rayos notables. Aquí empezaremos por los rayos notables que hay en un espejo cóncavo, ¿ya? El primer rayo notable que vamos a ver es este, ¿ya? En el cual es un rayo que pasa por el centro de curvatura. Este rayo, una vez que pasa por el centro de curvatura o que tenga una trayectoria que aparentemente provenga del centro de curvatura, va a chocar contra el espejo cóncavo, y va a rebotar manteniendo la misma dirección, se va a devolver por el mismo camino, ¿ya? El siguiente rayo notable es cuando el rayo va de manera perpendicular al eje principal, perdón, de manera paralela al eje principal, y va a rebotar en dirección hacia el foco y lo va a cruzar, ¿ya? El siguiente rayo notable es cuando el rayo atraviesa el foco, pasa por el foco y va a rebotar de manera paralela al eje principal. Y el último rayo notable va a ser en el cual este rayo va a chocar en el vértice y va a rebotar de manera tal que el ángulo de incidencia del rayo de incidencia con respecto al eje principal va a ser igual al ángulo reflejado de el rayo reflejado con respecto al eje principal, ¿ya? Algo que es importante aclarar es que la imagen, dependiendo de distintos parámetros, en un espejo cóncavo puede ser virtual o real, de menor, igual o mayor tamaño. Entonces vamos a ir viendo esas características, pero antes vamos a ver un ejemplo para demostrar de que depende cuáles van a ser las características de la imagen, ¿ya? En este caso nosotros tenemos esta niña que está posicionada entre el foco y el vértice, ¿ya? Nosotros podríamos dibujar diferentes rayos notables. Aquí tendríamos el primero y vamos a ver solamente ese punto de la niña. Entonces, esta niña ahí va a generar este rayo. Este rayo es un rayo que es paralelo al eje principal y va a ser reflejado en dirección al foco. Y vamos a tener asociado a este rayo reflejado una proyección que está dentro del espejo, que es esta proyección que tenemos aquí. Entonces ahora nosotros vamos a dibujar otro rayo que va a pasar aparentemente por el centro de curvatura. ¿Por qué digo que es aparente? Porque resulta que este rayo sale de aquí y viene y choca aquí. Nunca realmente pasa por el centro de curvatura a excepción de cuando rebota, ¿ya? Entonces este rayo sale por aquí y si es que nosotros hubiéramos trazado una línea hacia atrás, este rayo aparentemente vendría al centro de curvatura, por lo cual este rayo va a chocar y se va a devolver por el mismo camino, teniendo esta proyección que se cruza en este punto. Entonces, en ese punto en el cual se cruza, se va a formar la imagen de la niña que va a ser de mayor tamaño, una imagen virtual, porque se forma, entre comillas, dentro del espejo y es una imagen derecha, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender cómo las características que va a tener la imagen?
va a depender de la posición en la cual situemos el objeto, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo con distintos objetos. Vamos a tener un objeto 1, 2, 3, 4 y 5, todos posicionados en lugares distintos, ¿ya? Entonces, el primer objeto está posicionado a la izquierda del centro de curvatura. Entonces, ¿qué va a suceder? Y es que se va a formar una imagen de menor tamaño que va a estar entre el centro de curvatura y el foco y va a ser una imagen real e invertida, ¿ya? La imagen 2 está en el centro de curvatura y se va a formar una imagen, perdón, el objeto 2 está en el centro de curvatura y se va a formar una imagen que también va a estar en el centro de curvatura y va a ser de igual tamaño, real e invertida. Recordar que las imágenes reales son invertidas, siempre, ¿ya? Vamos a tener una imagen 3, ¿ya? El objeto 3 se refleja y forma la imagen 3. Y la imagen 3 siempre está a la izquierda del centro de curvatura. El objeto 3 va a estar posicionado entre el centro de curvatura y el foco y va a formar una imagen que va a estar a la izquierda del centro de curvatura de mayor tamaño, real e invertida. Si es que nosotros posicionamos un objeto sobre el foco, vamos a formar nada. No vamos a formar imagen, ¿ya? Y eso es muy importante. En el foco no se va a formar ni imagen real ni imagen real. No se forma imagen, ¿ya? También podríamos posicionar un objeto entre el foco y el vértice. En dicho caso, se va a formar una imagen de mayor tamaño que va a ser virtual, derecha, y es virtual porque, entre comillas, está dentro del espejo, ¿ya? Ya, pero ¿cómo saben que esto ocurre de esa manera? Y es que a través de los rayos notables, cuando nosotros tengamos, nos basta con que dos rayos notables se crucen en un punto para definir o saber dónde va a estar esa imagen y más o menos las características de la imagen, ¿ya? Y es que esto en el fondo es el resumen de cómo de todas estas intersecciones de rayos notables. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en la imagen 1, si nosotros tiráramos el rayo notable que es paralelo al eje principal, iría aquí y rebotaría en dirección al foco y llegaría justo ahí, ¿ya? Y seguiría. No se ha intersectado con nada, pero nosotros ya tenemos la imagen. O sea, perdón, nosotros ya tenemos el rayo reflejado. Entonces nosotros vamos ahora a hacer otro, por ejemplo, uno que pase por el foco, que lo tiraríamos aquí, lo tiraríamos, rebotaría acá, iría paralelo al eje principal y se cruzaría aquí. Si recordamos, aquí va el otro rayo y aquí va el que acabo de decir, se cruzan justo en este punto, por lo cual es en ese punto en el cual se va a formar la imagen. Y si medimos la altura y la forma de la imagen, nos damos cuenta primero que la parte superior, que fue la que de donde salieron todos los rayos, queda hacia abajo, por lo cual la imagen va a quedar invertida, ¿ya? Es de menor tamaño, por lo que acabamos de ver, porque queda como más corta, y además es real porque está fuera del espejo, ¿ya? Entonces, es importante, todo este resumen del espejo cóncavo lo hacemos en base a estos rayos notables. Lo ideal sería que ustedes se aprendieran estos rayos notables, perdón, estas imágenes según cada posición en la cual puede estar un objeto, cuál es la imagen asociada, las características de esa imagen y la posición de esa imagen. Pero siempre tener en mente que mediante los rayos notables nosotros igual podemos deducir esas características. Ya, vamos a ver espejos convexos, ahora los rayos notables. Recordar que un espejo convexo es el espejo en el cual la parte que refleja está por fuera como por fuera de la curvatura o por fuera de este trozo de círculo que es el espejo, ¿ya? A diferencia del cóncavo que es en la parte
interna de esta curvatura en la cual se refleja, ¿ya? Entonces, convexo, parte externa, cóncavo, parte interna. Ya, este es un espejo convexo, ¿ya? Y vamos a tener asociados ciertos rayos notables también. Vamos a tener un rayo notable que va a ir en dirección hacia el centro de curvatura y se va a reflejar y se va a devolver por el mismo camino. Nosotros vamos a generar una proyección de ese rayo que efectivamente va a pasar por el centro de curvatura. Tenemos otro rayo notable en el cual va paralelo al eje principal y rebota de tal manera como si proveniera del foco, ¿ya? Y la proyección se hace en base al rayo reflejado, por lo cual, si nosotros hiciéramos la proyección, efectivamente va a pasar por el foco. Vamos a tener otro rayo que va en dirección al foco y se refleja de manera paralela al eje principal. En esta imagen que tenemos acá, esta proyección está mala, porque la proyección que ocurre es de manera paralela al eje principal, ya que nosotros hacemos la proyección en base al rayo reflejado y no en base al rayo incidente, ¿ya? Y tenemos un cuarto rayo notable que se comporta de manera muy similar a un rayo notable que existe en el espejo cóncavo. Y es que cuando un rayo incide sobre el vértice, se refleja y el ángulo de incidencia del rayo incidente con respecto al eje principal va a ser igual al ángulo reflejado, al ángulo del rayo reflejado con respecto al eje principal, ¿ya? Aquí la prolongación de este rayo se hace en base al rayo que es reflejado y no al rayo incidente, por lo cual la proyección la haríamos en esta dirección, ¿ya? Y algo importante a recalcar es que en los espejos convexos siempre la imagen es virtual, de menor tamaño y derecha. Recordemos que las imágenes virtuales son derechas y las reales son invertidas. Esa sería la clase. Recuerden hacer las guías y que vamos a tener una sesión de streaming la próxima semana. Así que eso, cuídense.